Bueno, eh, les quiero contar en esta oportunidad para hacer, para compartir esta investigación que estuve haciendo acerca del Gurin Trarigüe. Les quiero compartir brevemente y tal vez a vuelo de pájaro cuál es el procedimiento para poder tejerlo, ¿sí? En esta circunstancia, digamos, teniendo en cuenta que no quiero hacerlo muy extendido, voy a dar por entendido una serie de cosas que, bueno, que digamos, como esto implica un conocimiento avanzado de algunas técnicas y algunas estrategias de desarrollo un poquito más complejas, voy a tratar de ser minucioso, pero voy a tratar de hacerlo de alguna manera lo más práctico posible. Bien, en primer lugar, para hablar del Gurin Trarigüe tenemos que pensar que es un trarigüe muy particular y que dentro del mismo tejido vamos a trabajar con tres técnicas. En primer lugar, y mirándolo de afuera hacia adentro, vamos a trabajar con una técnica llana, ¿sí? Donde vamos a hacer, a diferencia del laboreo, para diferenciarlo como en dos grandes ramos. Eh, la técnica llana es donde no hay laboreo, es decir, donde no se modifica la posición de los hilos de urdimbre, a diferencia de las técnicas de laboreo donde sí se modifican la posición de los hilos como para lograr algún diseño en particular. Entonces, en este caso tenemos en la zona de los laterales de los bordes tenemos una zona donde no es laboreo, donde es tejido llano, y ese tejido llano implica, en este caso, o en la general de los casos de las fotos que he visto de estos tejidos, lista y peinecillo. Es decir, vamos a utilizar urdimbre, se llama urdido llano. Vamos a utilizar en la urdimbre dos hilos del mismo color, ¿sí? O cuatro hilos del mismo color para hacer una lista lateral. Y inmediatamente vamos a colocar hilos, por ejemplo, blanco y negro, ¿sí? Para hacer peinecillo, que también es tejido llano. Un poquito más hacia adentro vamos a tener una zona donde tenemos un laboreo eh, de pares simples, ¿sí? Que tiene una forma particular de laboreo. Y en el centro vamos a trabajar con pares dobles que también tienen otra forma particular de laboreo. Una cosa que se suele hacer cuando el diseño se repite es utilizar una serie de lisos auxiliares, es decir, ataditos auxiliares que cuando nosotros levantamos, levantan una sección del laboreo, de manera que nos ayuda a acelerar el trabajo cuando el trabajo se repite mucho, que es este caso en particular, que es lo que quiero mostrarles, como para indicarles también, en primer lugar, cómo se teje y después algunas indicaciones respecto de cómo nosotros podemos hacer para agilizar el trabajo. Así que bueno, acá con el telar yo ya tengo urdido, ya tengo una partecita tejida. Yo les quiero mostrar cómo hacer digamos, este tipo de ataditos que nos van a simplificar el trabajo, cómo hacer para trabajarlo a los dos juntos, porque vamos a trabajar con dos técnicas que cada una tiene su ritmo y cada una implica una serie de pasos en particular, y también, bueno, les voy a ir mostrando cómo va quedando. Bien, como les decía entonces, vamos a ir trabajando por partes, ¿sí? Así les voy a ir explicando alguna cosa puntual de cada técnica. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña separación de lo que vamos a trabajar en la parte central, donde nosotros tenemos que trabajar con lo que se denomina el limin doble, ¿sí? O pares dobles. Cuando nosotros trabajamos con pares dobles, tenemos que pensar que esta técnica tiene 4 pasos, ¿sí? Siempre va a tener 4 pasos que tienen que reiterarse y que no podemos saltearnos porque va a quedar mal la técnica, va a quedar mal trabajada. Entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta estos 4 pasos siempre, que serían
el laboreo, es decir, la selección de los hilos con su correspondiente entramado. Vamos a poner la urdimbre en posición de cruce con su correspondiente pasada de trama. Vamos a laborear nuevamente con su correspondiente pasada de trama. Y vamos a poner en la cuarta posición la urdimbre en posición de descruce. Y ahí termina nuestro ciclo y lo vamos a ir repitiendo. Cuando yo me refiero al laboreo, si tuviésemos un gráfico, en el paso número 1 hacemos la fila 1, en nuestro paso número 3 hacemos la fila 2, en nuestro paso número 5 hacemos la fila 3 y así sucesivamente. De manera que cada paso de laboreo es una fila en nuestro gráfico. Y digamos los pasos 2 y 4, que serían de cruce y descruce con sus correspondientes pasadas de trama, no se contabilizan en el gráfico con el que nosotros vamos a trabajar. Para este caso en particular, lo que hacemos, ¿sí? Vamos a hacer, vamos a seleccionar, como se repiten, ¿sí? Como se repiten, vamos a seleccionar lo que se correspondería con el paso 1, ¿sí? Con la primera pasada de trama, y lo que se correspondería con la pasada inversa de trama, que ya vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestra urdimbre. Yo voy a seleccionar la parte central de la urdimbre, que es la que se corresponde con esta zona del laboreo de pares dobles, ¿sí? Que si ustedes ven, ya se darán cuenta que hice lisos, ¿sí? Solamente para separar la parte de pares dobles del resto del trabajo, que en este sector lateral sería de pares simples. Bien, entonces, ¿cómo se laborea la parte de pares dobles? ¿Sí? Por supuesto que yo lo que hice, coloqué una maderita en el descruce y una maderita en el cruce, no importa el orden. Lo importante es que pongamos las dos maderitas para que podamos ver la posición de los hilos y que podamos tomarlos en orden para que no se nos crucen. Entonces, levanto un par, bajo un par, levanto un par, bajo un par, ¿sí? Uno para arriba y uno para abajo de principio a fin. Como la urdimbre ya está prevista que quede de esta manera, ¿sí? Ahora voy a hacer alguna especificación respecto del Guirín Trarigüe. Entonces, levantando un par y bajando un par de principio a fin, lo que hago es hacer una primer selección de la urdimbre, que ya va a estar de alguna manera marcada por el ordenamiento de los hilos, ¿sí? Entonces, un par hacia abajo, un par hacia arriba, de principio a fin. Si ustedes ven lo que va quedando sobre mi mano, ¿sí? No sé si se logra ver la diferencia, pero yo estoy levantando pares azules en este momento y bajando pares rosados. Par azul, par rosado, par azul, par rosado. ¿Sí? Un par hacia arriba, un par hacia abajo de principio a fin. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener una primera selección, ¿sí? De estos hilos y va a quedar de esta manera. A esto lo voy a marcar porque esto, como este dibujo se va a ir repitiendo, ¿sí? Como este dibujo, esta selección se va a ir repitiendo, yo lo voy a tener amarrado con un liso. Tengan en cuenta que el Guirín Trarigüe, ¿sí? Lo que nos permite, lo que sucede con el Guirín Trarigüe es que nosotros vamos a tener una línea de un color, ¿sí? Y vamos a tener una línea de un segundo color que les voy a mostrar ahora. Inmediatamente tengo marcada, ¿sí? Esta primera selección con esta maderita. Voy a hacer una segunda selección que va a ser al contrario, es decir, todos los pares que están arriba van a ir hacia abajo y todos los pares de abajo van a ir hacia arriba, teniendo en cuenta este orden, ¿sí? Que me da estas dos maderitas que yo pongo ahí arriba, ¿sí? Entonces, ahora voy a tener la segunda selección. Entonces, todos los pares que quedaron hacia arriba en la primera selección van a ir hacia abajo y todos los pares que
quedaron hacia abajo en la primera selección van a quedar hacia arriba. Por supuesto que estas dos maderitas acá arriba están ordenando para que yo tome en la posición correcta sin que se cruce ningún hilo. Entonces ahora sí puedo sacar esta. Entonces acá tengo mis dos selecciones, ¿sí? Mi Wirin Trarigüe se va a ir alternando, ¿sí? Este primero y este luego. Y esta selección va a ser así. Entonces, como necesito que esta selección se repita, lo que voy a hacer ahora es atar estas dos selecciones, ¿sí? Para que me permitan luego repetir sin tener que estar haciendo la selección de los hilos cada vez que yo necesite hacerlo. Entonces, en este caso, ¿sí? voy a hacer un atadito en esta selección, con la particularidad de que en este sector voy a ir haciendo los ataditos de a pares. ¿Sí? Voy a ir tomando pares de hilos, no voy a tomar un hilo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga que hacer, cuando corresponda en el laboreo, entre comillas, porque no voy a hacer laboreo, sino que voy a tomarme de esta simplificación del laboreo, voy a levantar este atadito que se va a corresponder, ¿sí? con esta primera selección. Para no hacerlo muy complicado, voy a hacer un atadito por sector. Después veremos de qué formas lo vamos a identificar para que vayamos haciendo cada paso como corresponde. Y seguimos. Y sigo tomando de a pares en la primera selección. Entonces, para no trabajar con un atadito que me abarque todo el ancho, que probablemente termine quedando incómodo, voy a trabajar con un atadito para la mitad y otro atadito para la otra mitad, de manera que después me termine resultando cómodo. Bien, entonces estos dos ataditos se van a corresponder con la selección de la primera parte de la urdimbre, la primera mitad de la urdimbre. Bien, y una vez amarrada esta parte, voy a atar la segunda parte. ¿Sí? También voy haciendo de a pares. Bueno, entonces ya tengo listos los lisos. ¿Sí? Entonces de vuelta. Esta es la selección. ¿Sí? Yo levanto estos lisos y ya tengo seleccionados estos dos colores de hilos. O sea, este rosa, negro, rosa. Y cuando levante esta selección voy a tener este azul, salmón azul. Entonces, como esto se va a ir repitiendo, ¿sí? Para no tener que estar laboreando todas las vueltas, se puede hacer esta simplificación. Entonces, en este caso, yo me voy a ayudar con esta ayuda a memoria, que me gusta hacerlo así, sencillo, para que ustedes lo entiendan. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, primero voy a marcar un hilito, con un hilito voy a ir marcando la posición en la que estoy trabajando, para no olvidarme. Entonces, como les decía, esta técnica, en la parte central del tejido, tiene estos 4 pasos. Entonces acá, en el primer paso, vas a decir liso 1, ¿sí? Que es, voy a trabajar con estos que están acá. Entonces voy a levantar esto y voy a pasar la trama por ese sector. El paso 2 dice cruce, entonces voy a tomar la parte donde yo tomo los ataditos para cruzar la urdimbre, ¿sí?
Entonces voy a meter la mano por acá, después cuando hago unas vueltas les voy a mostrar bien. Y voy a hacer esta selección y en esta posición es donde voy a pasar la trama. En mi paso 3, nuevamente voy a levantar esta selección, ¿sí? Y en el paso 4 dice posición de descruce, que va a ser para trabajar con la posición del palo separador. Y voy a tener que llevar este descruce a través de todos los ataditos, ¿sí? Para llevarlo hasta el final, y en esta posición es donde yo voy a pasar la trama. Entonces, yo acá marqué 8 pasos. ¿Por qué? Porque todavía no trabajé con este. Entonces, en el paso número 5, lo que voy a hacer es levantar este liso con la segunda selección, ¿sí? Y voy a traer esta selección hacia abajo. Entonces acá voy a tener la posición número 5. En la posición número 6, nuevamente tengo que ir al cruce. Entonces voy a trabajar con esta posición, voy a traer este cruce hasta acá abajo. ¿Sí? En la posición número 7, otra vez tengo que levantar el liso número 2, que serían estos. ¿Sí? Y en la posición número 8 voy a trabajar con el descruce nuevamente, viniendo desde acá arriba. ¿Sí? Eso sería básicamente simplificando toda la tarea, para hacerlo más sencillo. ¿Sí? Trayendo esta posición hasta acá. Eso sería el trabajo que tendremos que hacer nosotros con la parte central. La parte, digamos, más compleja, entre comillas, sería empezar a trabajar con los laterales. Que los laterales no tienen 4 pasos, ¿sí? Tienen un solo paso. O sea, no importa si es cruce o descruce, no tiene un orden. O sea, por supuesto que tiene el orden de cruce y descruce. Pero dentro de ese orden, nosotros como no tiene estos 4 pasos, entonces de momento como que van a tener movimientos independientes, la parte central de la parte lateral. Entonces para eso, este atadito, ¿sí? Se corresponde solamente con este borde. Entonces voy a trabajar con un borde, así les muestro qué es lo que vamos a hacer con un borde. Voy a poner esta maderita, la voy a dejar acá para que se trabe. Y voy a empezar a cruzar. Bien, yo acá también me preparé un ayudante. Lo voy a tener así para que ustedes vean. Esto es lo que yo voy a hacer en el lateral. ¿Sí? Esto es lo que hay en los green traribos que yo pude ver. Entonces, a propósito, hice solamente 4 columnas, independientemente de la cantidad de columnas que tenga el lateral. Hice 4 columnas por lo siguiente. Por supuesto que acá hay 2 hilos, o sea, hay uno oscuro y uno clarito. Yo, para no hacérmelo tan complicado y hacerlo más sencillo, como yo sé que son 2 de un color, 2 del otro, 2 de un color, 2 del otro, sabiendo con cuál empieza, después me oriento para continuar, porque después no tengo otra forma de ubicarme. Entonces la forma fácil de resolverlo es hacerlo con 4 columnas, donde yo a partir del borde empiezo en el primer paso, por ejemplo, puedo empezar con 2 de color arriba y después siguen como corresponde. En el segundo paso, un blanco arriba y los 2 de color se corren. En el tercer paso empiezo con 2 blancos, después continúo los de color. En el cuarto paso empiezo con uno de color, 2 blancos y después para allá los de colores. Y cuando voy al paso siguiente me doy cuenta de que el paso 3 es igual, el paso 5, perdón, que sería este, es igual al paso 3. Y el paso 6 es igual al 4-2 y así se empiezan a repetir. Entonces yo veo que en toda esta secuencia, ¿sí? Que la podría repetir, pero no hace falta porque ya se ve, son 4 pasos distintos solamente, son 4 formas distintas, 4 dibujos distintos. Entonces a esos 4 dibujos distintos, como se van a repetir de principio a fin, lo que yo voy a hacer es hacer una selección y a esa selección que yo hago atarla con un color para poder identificarla. Entonces cuando esté en esta posición voy a levantar un liso de un color, cuando esté en esta posición un liso de otro color y así me voy a ir ubicando. Entonces acá tengo, ¿sí? Hilitos de colores distintos con los que voy a ir trabajando. Entonces voy a hacer la primer selección, ¿sí? A partir de este cruce que yo tengo acá ordenadito y que se ve,
voy a dejar hasta el negro, esos los voy a dejar para que vaya haciendo peinecillo. ¿Sí? Y a partir de este verde clarito voy a empezar a hacer la selección. Entonces, este lo voy a dejar acá. Entonces voy a hacer así. Ustedes tienen que saber que este tipo de hilo, de laboreo, perdón, cuando nosotros vamos a laborear esto, tenemos que saber que tenemos que tener en cuenta, perdón, que tenemos que saber cuál es el que está primero para levantar en el orden que le corresponde. En este caso, para no confundirnos, voy a separar esta parte y como acá termina con este rosa clarito, sé que acá el primero es el verde, ¿sí? Entonces la selección va a ser de la siguiente manera. Como tengo que seleccionar la posición número 1, la posición número 1 va a ser 2 de color primero arriba. Entonces voy a hacer levanto color, bajo el clarito, levanto color, bajo el clarito. Después son 2 blancos, o sea 2 claritos. Después son 2 de color. Después son 2 claritos. Después son 2 de color. Y después claritos. Entonces acá tengo la primera selección. ¿Sí? A esta primera selección es la que yo voy a atar con este color para poder identificarla. Incluyendo los bordes, ¿sí? Para que no tengamos que hacer extra con los bordes. Entonces, prestando atención para que no agarrar hilos cruzados, voy a atar esta selección con un color. Porque acá voy a tener 4, digamos, a diferencia del centro, que en el centro voy a tener solamente 2 selecciones. Las del centro las puedo ubicar, identificar como la inferior y la superior, pero en este caso, como voy a tener 4, prefiero hacer la identificación de otra manera. Entonces voy a hacer un atadito con un color. Bien, una vez hecha esta selección y hecho el atadito, el paso siguiente sería hacer la segunda selección. Entonces lo que tengo que hacer para el segundo paso, como ya trabajé con esta posición de urdimbre donde los claritos están abajo y los de color arriba, tengo que bajar ¿sí? E ir a la posición que sigue para hacer el segundo paso, ¿sí? Para hacer el paso número 2. Entonces el paso número 2 empieza con un clarito, después 2, 2, 2, 2. Entonces voy de vuelta. ¿Sí? Este lo dejo aparte. Este lo trabo para que no se caiga. Entonces, acuérdense que el negro lo dejo aparte. Entonces, un clarito y después son 2. 1, 2. Bajo 1, bajo 2. 2, 1 y 2 y 2. Entonces acá tengo la segunda selección, que lo voy a atar con otro color para poder identificarlo mejor. Entonces siempre cuando hagan los ataditos, presten atención, ¿sí? Ven que acá voy tomando uno a uno y voy viendo de no agarrar cruzado, porque si no después se nos va a desordenar todo. Ahí agarré uno cruzado, a eso me refería. Ahí está. Esto que no se caiga.
Ahí está. Siempre que hagan ataditos, recuerden que lo más importante es no atar cruzado, ¿sí? Prestar atención para que los hilos que atemos vayan en orden, porque si no después va a quedar muy desordenado. Bien. Entonces acá tengo esta segunda selección. Queda un poquito desordenado. Bien. Entonces acá tengo esta segunda selección. Bien, la dejo acá abajo, vamos con la tercera entonces. Ya trabajé en esta posición nuevamente, entonces voy a trabajar a la posición siguiente. En esta posición volvemos a poner las maderitas acá. Esto lo voy a trabar para que no se caiga. Y tenemos que hacer la selección de la posición número 3, ¿sí? Donde empieza con 2 blancos. Entonces, esta era la parte del peinecillo, entonces acá tenemos 2 blancos, levanto 2 de color, 2 blancos, 2 de color, 2 blancos y 2 de color. Y acá es donde voy a atar la tercera selección. Y luego de esta, ¿sí? Vamos a hacer la cuarta, obviamente cambiando la posición acá. Y después tenemos que hacer exactamente lo mismo en el otro lateral. Es decir, colocando estas 2 maderitas, ¿sí? De manera que nos ayuden a seleccionar los hilos en el orden correcto. En esta parte, por si no lo aclaré, el atadito vamos a ir tomando de a uno, de a un solo hilo. Acuérdense que en la parte lateral nosotros vamos a trabajar con una técnica que se llama pares simples y en la parte central vamos a trabajar con la técnica que se llama pares dobles. Por eso es la diferencia. En el centro tomamos de a 2, en el lateral tomamos de a 1. Acá tengo este. Y vamos con la última selección. Entonces, como en esta ya trabajé en esta posición, voy a trabajar en la posición siguiente. Vamos a dejar este ahí. Esto vamos a trabarlo para que no se caiga. Ahí está. Entonces la cuarta posición sería, empiezo con 1 de color, que es la última opción que me queda. Entonces, 1 de color, 2 claritos, 2 de color y así hasta que termine. Y acá voy a atar con el otro color, ¿sí? Entonces, una vez hecho este atadito, ya tengo el número 1, que va a ser un color, el número 2, otro color, número 3 y número 4 con un cuarto color. Y después voy a repetir lo mismo en este lateral. Bueno, listos entonces los ataditos de cada lado, ¿sí? Ataditos de cada lado. Estos ataditos los podemos sacar porque ya no van a cumplir ninguna función, ¿sí? Estos de acá. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es organizar la segunda parte,
Habíamos dicho que acá tenemos estos 8 pasos que se corresponden con el liso 1, con el cruce, con el liso 1, con el descruce, liso 2, cruce, liso 2, descruce. ¿Sí? Esos serían los 8 pasos que corresponden con la parte central. La parte lateral, como habíamos dicho, que tiene otra secuencia y que en este caso la íbamos a manejar también con lisos, digamos, el dibujo se repite para no estar laboreando en todas las vueltas. Entonces, lo que yo hice, como les decía, es ir tomando un resumen, digamos, del diseño. Yo lo puedo resumir a su mínima expresión, ¿sí? Que sería esta parte. Entonces lo que hago es, como yo sé que van de 2 en 2, entonces tomo 2 de color y después siguen 2, 2, 2, 2. En el segundo paso empieza con 1 blanco y después son 2, 2, 2, 2. El tercer paso empieza con 2 blancos y después son 2, 2, 2, 2, 2. Y en el paso 4 empieza con 1 de color y después son 2, 2, 2, 2. O sea, se repite, no hace falta, independientemente que empiece de mi izquierda o de mi derecha. Entonces, mirando esta secuencia que yo tengo acá, yo veo que tengo 1, 2, 3, 4, después viene 3, 2, 1, 4, y después empieza de vuelta 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, etc. Entonces yo puedo, ¿sí? Acá está resumido, ¿sí? Toda la secuencia. Entonces, casualmente, no casualmente porque lo estudié antes, pero acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos, que son los mismos 8 pasos de acá. Por supuesto que si yo al dibujo, en lugar de que esta parte se cierre, ¿sí? Empiece para acá, si yo sigo para acá, va a ser un poquito más larga la secuencia. Entonces preferí cerrarla acá. Entonces yo me voy a dejar este acá, ¿sí? Este ayuda a memoria acá, de manera que cuando yo haga acá el paso 1, acá tengo, voy a poner acá los números que se correspondan, ¿sí? Este lo puedo doblar para no confundirme, ¿sí? Acá voy a poner el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿sí? Y la otra cosa que voy a hacer para no confundirme es colocar, ¿sí? El 1 es el rosa, entonces acá puedo escribir, porque no me va a variar mucho, ¿sí? El rosa, el paso 1 es el rosa, ¿sí? Entonces acá va a decir rosa y rosa. Mi paso número 2, o sea este, está acá, que es el dorado. Entonces acá voy a anotar dorado y acá va a ser dorado. En la posición número 3 es azul, entonces acá me anoto azul y acá anoto azul. Y en la posición número 4 es verde, entonces acá anoto verde y acá anoto verde. ¿Sí? Y esta parte, como habíamos dicho, para no confundirnos, la vamos a sacar. Bien, entonces, con todo este trabajo previo, que es súper importante hacerlo prolijo, en orden, con calma, ¿sí? Para que no quede ningún hilo mal atado, los lisos queden ordenados, no se nos pase nada fuera de lugar. Entonces vamos a empezar con el paso 1, ¿sí? El paso 1 me dice liso 1, que es el liso, cualquiera de los dos, ¿sí? Pero para mí este es el liso 1. Entonces tomo esta parte de la selección, ¿sí? La puedo dejar marcada para trabajar como de costado. Y acá tengo paso 1, acá tengo paso 1. Tengo que levantar el rosa. Entonces levanto el rosa, donde ya tiene una selección. Y de este lado también levanto el rosa, donde ya tiene una selección. ¿Sí? Y en esta posición es donde voy a pasar la trama. Bien, vamos al paso número 2. En la parte central me dice cruce.
Entonces tomo los lisos que me cruzan la urdimbre, ¿sí? Llevo el cruce hasta abajo, aprieto, y el paso 2 tengo que levantar el liso dorado. Entonces levanto acá el liso dorado. Y de este lado también levanto el liso dorado. ¿Sí? Y después de ejercer una presión acá, voy con la trama por la selección. Siempre presten atención a los bordes para que sean prolijitos. Vamos con el paso 3. El paso 3 dice liso 1. Entonces voy a tomar el liso 1. Marco la selección. El paso 3, acá es el paso 3, es el liso azul. Entonces levanto el liso azul. Y en esta posición paso la trama. Y en el paso 4 que dice descruce es la posición del palo de separación. La parte central. Y el paso 4 acá dice liso verde, entonces levanto el liso verde. Y en esta posición paso la trama. Vamos al paso 5. Ahora dice liso 2. Entonces voy a levantar el liso 2. Que ya tienes la selección, recuerden. Entonces ven que acá cambia todo, ¿eh? Este era el liso 1, este es el liso 2. Y en el paso 5 acá dice liso azul. Vamos con el liso azul. Y en esta posición paso la trama. Vamos con el paso número 6. Dice cruce. Entonces tomo los lisos generales. ¿Sí? Marco la posición. El paso número 6, acá dice dorado. Entonces levanto el liso dorado. Y tramo en esta posición. Vamos con el paso número 7. Acá tengo el liso número 2. Marco. El paso número 7 dice liso rosa. Entonces voy con el liso rosa.
Y el paso número 8 dice descruce. Entonces vengo, acuérdense que solamente el descruce es de la parte central, ¿sí? Marco acá. Y el 8 es el liso verde. Entonces vengo y tomo liso verde. De esta manera completamos el primer ciclo, si quieren, la primera secuencia, donde tenemos, ¿ven? Una zona donde hay penecillo, que es la parte que decidí no hacer el laboreo, que esa sería la parte del tejido llano. Una zona donde es laboreo simple, ven que se empieza a armar esa onda. Y una zona, que si tapo acá se va a ver mejor, ¿sí? Donde tenemos una primera parte de una selección y una segunda parte de una selección. Y lo mismo de este lado. Entonces, como ya terminé el 8, vamos de vuelta al 1. Entonces el 1 sería liso inferior. Entonces se vuelve a marcar esto. El paso 1 dice liso rosa. Entonces vamos con liso rosa. ¿Sí? Y así vamos completando nuestro trabajo. ¿Lo ven? Este es el procedimiento para hacer este tipo de tejido, ¿sí? El Gurin Trarigüe. Ustedes, como verán, digamos, esta última parte, la parte del tejido propiamente dicho, de alguna manera solamente hay que seguir una secuencia, ¿sí? Que esta secuencia, como ustedes ya les estuve comentando, digamos, lo que podemos hacer es, para simplificar el trabajo, de no tener que hacer todo este laboreo cada vuelta, ¿sí? Y sobre todo porque en este caso, digamos, las técnicas tienen como ritmo distinto al momento de ir haciendo los pasos de cruce y de descruce. Entonces nos simplificamos el trabajo haciéndolo de esta manera, ¿sí? No tenemos que estar pensando si es cruce, si es descruce, ¿sí? Vamos simplificando. Paso número 3. Y así con estos 8 pasos vamos a ir tejiendo nuestro tejido de principio hasta fin. Yo siento una especie de responsabilidad al tener que compartir esto, porque como me gusta investigar y soy un gustoso de los tejidos mapuche, siento la responsabilidad y el gusto y el placer de compartirlo para que quien aprenda esto y sobre todo a quien lo conecte con su identidad, se conecte con esa parte de la historia que es imprescindible recuperar. Así que este es el propósito de este video, para que quien quiera pueda aprender a tejer.